¿Todos somos iguales ante la ley? Es la pregunta y vamos a ver qué nos dice nuestro abogado invitado, Carlos Avelar. Bienvenido. Gracias, Milena, un placer enorme para mí una vez más estar acá con la audiencia Canal 12. Bueno, ante supuestamente la ley de nuestra República, El Salvador, la Constitución, dice un artículo de que todos los salvadoreños tenemos los mismos derechos. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista normativo, desde un punto de vista legal, sí, la Carta Magna, recordemos que la Constitución de la República es la ley base, es decir, es la ley primaria que rige todo. Y ella, efectivamente, en efecto, en el artículo 3, reconoce y establece pues, de que todas las personas somos iguales ante la ley para el goce de los derechos civiles, dice así. Hasta ahí se queda, ¿verdad? Y de ahí resta otras situaciones. Pero lo importante es que dice que todos somos iguales ante la ley. Pero en la realidad, ese debería ser el ser, ¿verdad? Así debería ser, todas las personas deberíamos de ser tratadas iguales ante la ley, pero cuando ya nos vamos a ver la realidad de lo que sucede en los diferentes ámbitos, no solo en el campo judicial, sino que en el campo ejecutivo, en los diferentes sectores, se dan situaciones que no deberían de darse. Realmente existe todavía la marginación en nuestro país, sí. Una persona puede ser marginada porque no tenga dinero, sí, en efecto. No le va a sonreír la vida igual a una persona, por ejemplo, que vaya a la embajada americana o a cualquier embajada a solicitar la visa si no tiene una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito, si no tiene un patrimonio, y no tiene una profesión, le es más difícil. Más fácil sería pues, para una persona que tenga estos recursos. Entonces, no podríamos decirlo, inclusive los abuelitos de antes decían, no pueden ser las personas iguales, incluso ni los dedos de la mano son iguales, dice, hay uno más gordo, más pequeño, otro más gordito, y tienen razón los abuelos, porque en la práctica llevar ese precepto constitucional, es decir, todos vamos a ser tratados iguales ante la ley, no se da. Y hay muchos casos concretos, ¿no? Bueno, y aquí lo hemos visto, y ha sido criticado, que gente que tiene sus recursos, pues no va a cualquier Bartolina, sino que lo llevan, por ejemplo, a la DAN. Vaya, en efecto, pero también quiero traer... ¿Esos son un tipo de privilegios o qué? Sí, en efecto, si hubiera sido Juan Pérez que calza los pies descalzos, aunque el delito sea menor, ese con toda seguridad, instrucción con detención provisional y de un solo al penal, independientemente que esté muriendo, independientemente que tenga una enfermedad terminal, que vaya lesionado, no, pero como calza los pies descalzos, es Juan Pueblo, ese va directamente a un centro penitenciario. No así, en algunos casos concretos, y han sido, bueno, hemos visto diferentes casos que han dado en nuestro país, donde hay privilegios, pues no está enfermo, por lo tanto va a ir a un hospital, en vez de mandarlo a un centro penitenciario, como debería ser, no, este va a ir a un hospital. A este no, lo vamos a mantener acá en las Bartolinas de tránsito, a este lo vamos a mantener en las Bartolinas de la DAN. Entonces de ahí podemos ver claramente que la justicia, no es cierto que todos somos tratados iguales ante la ley. Pero hay un caso más concreto, más emblemático que me gustaría que analizáramos, Milena. Es cuando un funcionario público, no obstante este programa no es de contenido político, sin embargo, un funcionario dijo, hubo un accidente de tránsito. ¿Y cuál fue la justificación del funcionario? Dijo, no, dijo, usted es un indigente. Ah, entonces quiere decir... que el indigente no tiene derecho. No tiene derecho ni va a ser... Fue terrible. Y para quien lo dijo, de que en efecto no se trataba de un indigente, le habían quitado su ropa, le habían quitado sus documentos, trataron de hacerlo pasar como un indigente, pero para colmo de ellos, empleado de la Corte Suprema de Justicia. Imagínense entonces, pero lo que queremos llegar es, si un funcionario, si el mismo gobierno que tiene que garantizar la igualdad para todos, de la igualdad de derechos para todos ante la ley, él mismo dice, no, si es un indigente, entonces, ¿en qué posición estamos? Sí, ¿verdad? Y así se da en el marco penal, en el derecho penal, podemos ver quizás las violaciones más, quizás más palpables. Por eso es que tenemos que tener una entidad que vele por los derechos. En efecto hay instituciones, de hecho está la Procuraduría General de la República y también la Procuraduría para los Derechos Humanos. Son instituciones que de una u otra manera velan, y en efecto a la Procuraduría va una persona y le van a dar asistencia legal, ¿verdad? La Procuraduría General, la Procuraduría también de los Derechos Humanos también dan algún grado de tipo de asistencia, pero independientemente a eso, los derechos son vulnerados constantemente y las personas no pueden ser tratados iguales, o no se da el trato que establece la Constitución en el artículo 3, ¿verdad? Licenciado, esto varía de nación en nación. Por ejemplo, no sé si en Latinoamérica, pues que hay bastante corrupción,
en donde más se vulneran esos derechos, no hay igualdad, y tal vez en los países más civilizados se puede ver mejor trato. Sí, en efecto, no vamos a comparar la cultura de Suiza, por ejemplo, de España. De hecho, toda nuestra normativa penal y de normativa que tenemos vienen de esas corrientes doctrinarias de otros países. En efecto, allá sí, Ginebra, Suiza, por ejemplo, han sido pioneros siempre en el marco de establecer derechos humanos. Entonces, pero aún así, ni en aquellas legislaciones se puede alcanzar ese valor, ¿verdad?, de mantener o de ver a las personas que sean todos iguales ante la ley. Siempre podrían haber casos específicos donde la ley no logra llegar hasta ese nivel que sería lo ideal, ¿verdad?, que todos fueran tratados sobre la ley. Ahora, en nuestro país recordemos que va a depender de los que están administrando justicia y de esa manera van a tratar también a las personas. Bueno, podemos ver otro caso, cuando ahorita que se hicieron las capturas por pago, por remuneración a menores, y vimos que el Gordomex apareció sin esposas y los demás con esposas, pues los medios empezaron como a criticar esa acción de la policía. Bueno, mire, no es que sea... ¿O será que no le quedaban las esposas? No, la verdad es que sí se pudo ver realmente, porque si consideramos la penalidad, veamos la penalidad en este delito del favorecimiento o pagar por estar con menores de edad. La penalidad no es tan grave, no es tan grave. Sin embargo, la penalidad de 8 años. Sí, si la comparamos con otros delitos no es grave, ¿verdad? Pues estamos hablando ya de homicidios, de situaciones así. Podrían en un momento dado darle cierto beneficio, digámoslo así, para un tratamiento como el que le dieron, pero resulta que del grupo única y exclusivamente a él, será porque sea carismático, será porque sea un presentador de noticias, pero de igual había gente ahí que tenían un dominio, un poder económico también, que no fueron tratados igual. Y estaban con esposas. Y estaban esposados, pero bien, démosle el beneficio de la duda. ¿Por qué se justifica? Porque como el señor era bastante gordito, bastante hermoso, al bajar las gradas, según justifica la misma policía, de que se podía caer, para que no fuera a suceder esa situación, porque él demasiado... subido de peso. Sí, entonces dijeron se puede caer, así lo han justificado, esperemos que sea así. Pero en la realidad, los abogados que trabajamos en el área penal nos damos cuenta cuando vamos a la Bartolina, nos vamos a los centros penales, que no es cierto. Pues si X persona cometió un delito menor al que cometió la persona del que estamos hablando, de inmediato va a la Bartolina y le esposan y lo llevan esposado en el patrulla y desfilando por todo el centro. Situación de que cuando son personas que tienen una capacidad económica o son personas que de una u otra manera representan algún interés, son tratadas totalmente diferentes, al grado que eso no lo llevan en la cama de un vehículo, no lo exponen al público y tratan inclusive el mismo sistema de protegerlos. Entonces queda evidenciado, pues desgraciadamente, y esperemos pues de que son situaciones que no deben de darse, pero las leyes deberían, o sea, los órganos del Estado deberían de darle un tratamiento igual a todas las personas, no importa que éste tenga dinero, que no tenga dinero. Sus preferencias sexuales. Correcto. Entonces, su raza. Sí, deberían de ser tratados iguales, no obstante la misma ley lo permite. Imaginen en el campo de familia, por ejemplo, todos los jueces son mujeres. Entonces, ¿cree usted, desde ese parámetro, cree usted que ellas, por qué la ley dijo, bueno, van a ser solo mujeres? ¿Y por qué no pudo permitir que un hombre pueda juzgar en un caso de familia? Si en materia penal hay juezas, hay jueces, pero de familia específicamente son mujeres. ¿Qué tanta ventaja o desventaja puede tener un hombre al estar frente a una juzgadora? De una u otra manera, ahí podría haber cierta desventaja quizás para los hombres. Y así en diferentes casos podría darse esa situación. Incluso en otros países comentábamos también de que es bien claro, hay rótulo, dice, negros no pueden entrar, mascotas o perros no pueden entrar. Entonces, poco nos faltaría, no hemos llegado hasta esos extremos en nuestro país, pero sí el trato es diferente. Cuando llega a un banco una persona y el don fulano de tal, pues pase, si es posible no hace cola, pero llega la pobre señora que viene cansada con su canastillo de aguacate de hacer un depósito de $5, la señora, si es que la dejan entrar, porque la miran que anda toda desordenada, capaz que le dice el seguridad que no la... reservamos el derecho de admisión. Correcto, ¿verdad? Entonces, interesante, licenciado. No solo en el ámbito jurídico, sino que también en la relación entre las personas hay marginación y tratamos a las personas de diferente manera dependiendo de su capacidad. Licenciado, asesoría legal, ¿a dónde lo encontramos? Bueno, para las personas que deseen ser asesoradas, cortesía del programa, por supuesto, completamente gratis, a eso me refiero, pueden contactarnos
al 2563-9004 y al celular 7911-8171. Casi siempre cuando salgo del programa son muchas personas las que me llaman y nosotros pues cumplimos con esa función social también de darle asesoría completamente gratis. Muchas gracias, licenciado. Bueno, interesante el tema del día de hoy y aprovechen, ¿verdad? Esta asesoría legal, si usted tiene ahí pues muchas dudas, aprovechen a nuestro amigo. Y esto por cortesía de Milena Tomía, como él dice. Nos vamos a un corte, tengo ahora accesorios para niñas y adolescentes preciosos, no se lo pierdan.